Buenos días. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de textos académicos. Los textos académicos es una competencia que de manera general en cualquier estudio o disciplina debe ser adquirido por el estudiante universitario. Una de estas características es concebir y utilizar la escritura como herramienta de aprendizaje y pensamiento. La escritura puede ser un instrumento para revisar, transformar y acrecentar el propio saber. Cuando escribimos, nos obligan a seleccionar y organizar la información sobre la que vamos a escribir y a integrar la información a partir de diferentes fuentes. La propia actividad de la escritura permite modificar nuestra comprensión sobre el tema del que estamos escribiendo y promueve las nuevas conexiones entre la información y la transformación del conocimiento. Otra de las características para lograr la competencia de la redacción de textos académicos es conocer y regular las actividades implicadas en el proceso de composición de textos académicos. Escribir textos académicos es un proceso largo y complejo que requiere de una intensa actividad cognitiva que exige como mínimo buscar información, seleccionar lo que se considere relevante, ordenar y organizar. Una tercera característica para la redacción de los textos académicos consiste en conocer la comunidad científica y dialogar con otros textos académicos. Para que los textos académicos cumplan su función, deben situarse en una determinada comunidad discursiva e incorporar las voces de otros autores en su propio discurso. Ser consciente de esta dimensión social y dialógica de la escritura permite hacer un uso consciente y adecuado de la citación, distinguir entre argumentos, opiniones y hechos, facilita la toma de postura y la defensa de un punto de vista personal y, por supuesto, previene contra el plagio. Y una última característica para esta redacción es escribir desde y para una comunidad discursiva de referencia. Consiste en diferenciar una exposición de una explicación y una argumentación. En el caso de la exposición y la explicación, se requiere la integración de un número variable de fuentes a partir de un eje que permita ordenar y estructurar la información de un modo claro y coherente. En el caso de la argumentación, exige al estudiante la expresión clara de un punto de vista que se adopta como propio. Para que sean creíbles, se deben aceptar aspectos parciales de otros puntos de vista, discutir posiciones alternativas y refutar las contrarias. Son estrategias sofisticadas que obligan a matizar, perfilar y reconsiderar la propia postura. Teniendo en cuenta estas características, estamos en condiciones de redactar y exponer los textos académicos. Pero también es necesario tener en cuenta cuáles son las mayores dificultades que se le presenta al estudiante universitario en el momento de poder exponer de forma escrita el texto académico.
Una de esas dificultades es el desconocimiento de la naturaleza del proceso de composición escrita. El desconocimiento acerca de cómo, cuándo y por qué planificar de forma más o menos detallada el procedimiento para revisar los diferentes textos de los diferentes niveles de conocimiento. La segunda dificultad es el desconocimiento de las características estructurales y funcionales de los textos académicos. Los estudiantes, por lo general, no conocen las características funcionales y estructurales de los textos académicos y de las estrategias útiles para su producción. También desconocen las diferencias entre lo que es un ensayo y un comentario personal o entre una revisión bibliográfica y una síntesis. La falta de familiaridad con las demandas y con los objetivos de las tareas de la escritura es otra de la dificultad que presentan. Exigen integrar información, sistematizarla, ofrecer el propio punto de vista fundamentado con argumentos de otros autores o con otros datos. Esta tarea requiere la integración de estrategias de lectura y escritura en una única actividad que tiene por finalizar producir texto. Para realizar un ensayo, por ejemplo, resolver un caso o escribir un informe o una monografía, requiere que el estudiante seleccione fuente de información que deberá leer, comprender, elaborar y sintetizar, con el objetivo de integrarlas de forma coherente en un único texto. La dificultad sobre la pertinencia de enseñar a escribir textos académicos. ¿Quién, cuándo y cómo? Para lograr este objetivo consiste en la organización y esta se puede optar por estructurar y organizar la información siguiendo criterios cronológicos o se puede optar por el criterio de la evolución teórica. También se puede seleccionar la información que en la actualidad sea más relevante o tal vez más compleja, o aún se puede organizar la información en función de los intereses y objetivos del que escribe. Leer y hablar para escribir textos académicos incluye el proceso o la dirección de la escritura teniendo en cuenta la conversación, es decir, la expresión oral del texto previo a la redacción. Leer y hablar para escribir textos académicos incluye el proceso o la dirección de la escritura teniendo en cuenta previamente la conversación, es decir, la expresión oral del texto. Otras de las dificultades que se presentan es favorecer la escritura estratégica, saber qué está pasando, cuándo y por qué. Implican dos aspectos fundamentales. Por un lado, la reflexión y en un segundo lugar, la redacción de un diario sobre la reflexión realizada con anterioridad. Para la redacción de textos académicos es necesario tener en cuenta la interactividad y la escritura colaborativa, que es, si se quiere, un último grupo para considerar desde el punto de vista metodológico, que tiene que ver con la posibilidad de convertir la actividad de escribir en una actividad colaborativa, aprovechando para ellos
los variados recursos que actualmente ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Son varios esos recursos con formatos diversos y características específicas en cada caso, que pueden ayudar en esta tarea. Aquí, por ejemplo, nos referimos exclusivamente a los foros, las wiki, la plataforma online de escritura colaborativa, no solo por su facilidad de acceso y su popularidad, sino sobre todo porque son sumamente útiles para ilustrar el tipo de actividad que nos parecen interesante. Muchas gracias.